Empieza en el versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 11. Pero ayer alguien me decía que la Pascua era 3 días seguidos. La comunión, nosotros si queremos empezar así con la cena, nosotros lo podemos empezar 3 días antes. Por ejemplo, empezar el viernes, sábado y el domingo, terminar con la mesa del Señor, ¿no? Entonces comeríamos la cena duraría viernes, sábado y terminaríamos con... porque esa es la comunión. Cuando mayor comunión tengamos nosotros, más vida de iglesia vamos a llevar. Vamos a estar más juntos, vamos a poder proyectar más situaciones. Cuanto más vida de iglesia tengamos, entonces más habitación hace Dios en medio de nosotros, ¿no? Más habitación. Nosotros tenemos que amar la vida de la iglesia. Dios le dijo a Israel, bueno, ustedes van a edificar sus tiendas alrededor del tabernáculo. Eran 12 tribus, quiere decir dividido 4, ¿no? Quiere decir que serían 2, 4, 6, 8, ¿no? 3, 6, 9, 12. 3 tribus rodeaban, se establecían en el frente, otras 3 se establecían atrás, y todos establecían su tienda mirando para el tabernáculo. Todos mirando para el tabernáculo. Pero estaban los enemigos, ¿vio? Que lo querían devorar, pero no importa, ellos tenían que darle la espalda al enemigo. Ellos, sus ojos, su corazón, tenían que estar dirigidos al tabernáculo. ¿Y qué pasaba con los enemigos? No, ese problema de Dios era. Ese Dios se iba a encargar. El pueblo tenía que estar con su mente, con su corazón, mirando al tabernáculo. Y eso es lo que el enemigo a nosotros, a la iglesia, nos quiere a nosotros, que nosotros en vez de mirar a la iglesia, al tabernáculo, a la casa del Señor, que nosotros miremos al enemigo. Nosotros al enemigo siempre le tenemos que dar la espalda. Pero hermano Ramón, si yo le doy la espalda al enemigo, él me va a vencer, ¿no? Porque Él nos está cuidando y Él peleará la batalla por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vio que ya nos enseña bien al Señor allá en el Antiguo Testamento. Pero el diablo muchos años peleó para que nosotros miremos al enemigo. Y entonces edifiquemos la casa al revés. En vez de mirar para la iglesia, miramos para el mundo. Entonces, claro, y el diablo lo logró. Entonces miramos al mundo y vemos qué lindo coche que tiene, qué linda casa que tiene. Y entonces anhelamos lo que hay en el mundo porque estamos mirando al mundo. Y entonces queremos ser como el mundo, ¿no? Que no es bueno tener una linda casa. Usted tenga la mejor casa si es posible, con cerámica, agua caliente. Lo mejor que Dios le dé, usted tiene que tener. No estamos en contra de eso, pero no le podemos dar la espalda a Dios. A eso es lo que no podemos darle la espalda a Dios para tener una linda casa, un coche 0 kilómetros. Usted puede tener un coche 0 kilómetros, téngalo si puede. Si Dios lo bendice, mire la hermana Argota, 2 coches, ¿no? Casa de 2 pisos, ahí está. No, pero él mirando al Señor. Él no le da la espalda al Señor cuando todo eso. Y así tenemos que nosotros tener. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces hablábamos nosotros de la comunión y veíamos nosotros que nosotros no propusimos nosotros en nuestro corazón hacer una cena. Pero así, bueno, mi esposa trajo que podíamos hacer la cena en vez de ser los domingos al mediodía, la podíamos hacer a la noche después del culto. Y así se formó una linda experiencia. ¿Cuánto se gozaron anoche? Estuvo muy lindo, a mí me agradó. Estuvimos compartiendo con el hermano Pablo, fue una linda compañía. Bueno, gloria a Dios. Y bueno, y me pone triste la ausencia de otros hermanos, pero ya los vamos a ir a buscar para que explicarle, para que ellos puedan también compartir con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Entonces ahora vamos a seguir practicando esto y que el Señor nos lleve al perfeccionamiento de esto, porque aquí perfeccionando muchas cosas en esto. Recién empezamos.
Y como ya tenemos el modelo nosotros, porque el Señor nos mostró el modelo de cómo son las cosas, entonces tenemos que ir perfeccionando. Pero de a poco, hermanos, ya se van a ir ustedes enterando de todo, porque nada hacemos en oculto, sino que todo vamos a hacerlo transparente, con la ayuda del Señor. Bueno, amados del Señor, vamos a leer en 1 Corintios 11. Esta es la segunda parte del ágape, ¿no? La segunda parte del ágape. Porque acá decimos que la cena del Señor comienza en el versículo 7, porque acá en la Biblia dice abusos en la cena del Señor. Abuso en la cena del Señor. Que eso nosotros ya lo leímos ayer. Ahora vamos a leer en el versículo tomando la cena indignamente. Y ayer hablábamos que ninguno de nosotros somos dignos para participar, para compararnos con Dios, digamos. No somos dignos de la salvación, no somos dignos de la justificación, no somos dignos de que Dios haya entrado en nosotros como vida, porque nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, ¿no? Por naturaleza diabólica, por así decirlo, pero aún así Dios se dignó, ¿no? A meterse dentro de nosotros y establecer su morada en nosotros, porque ahora Dios se hizo uno con nosotros, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, 17, podríamos antes leer, capítulo 6, 17, usted seguramente que usted trajo el cuaderno, la lapicera, estuvo desesperado comprando por todos lados y lo consiguió y lo trajo. Gloria a Dios. Y ahora puede anotar los versículos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy hay celular también. Fíjense lo que dice en la palabra del Señor con respecto a que Dios se hizo uno con nosotros, ¿no? Dice, dijimos, 1 Corintios 6, 17. Vamos a leer sí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios es espíritu y nosotros tenemos una parte de nuestro ser, de nuestra formación que es espíritu. Nosotros somos espíritu, según Tesalonicenses capítulo 5, 23, somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios se hizo uno en nuestro espíritu. Es decir, que nuestro espíritu está mezclado con el espíritu de Dios. Eso es indisoluble, no se puede separar nunca eso. Nuestro espíritu ha sido salvado, ha sido regenerado, ¿no? por la vida de Dios que está en nosotros ahora. ¿Cuántos lo creen a eso? Eso lo vamos a ver en el libro de Romanos. Por eso tenemos estudio del libro de Romanos los días miércoles. Entonces ahora Dios mora en nosotros, pero nosotros no éramos dignos de eso. Éramos indignos de eso. Nunca nos tenemos que sentir dignos. ¿Cómo es participar en la mesa del Señor indignamente? Bueno, la manera de participar de la mesa del Señor indignamente es creyendo que uno es digno. Que uno es digno. Esa es la manera de participar de la mesa del Señor indignamente, es creyéndose digno de hacerlo. No, nosotros no somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pero ahí a la vez se nos está pidiendo que nosotros tenemos que participar de la copa del Señor, de la cena del Señor dignamente. Es decir, que tenemos que alcanzar la dignidad. Sin ser dignos, no tenemos que alcanzar la dignidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entiende? Vamos a tratar de explicarlo aquí. Entonces dice, de la manera que cualquiera, capítulo 11, versículo 27, de la manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ayer nosotros hablamos algunos versículos que tenemos que andar conforme a la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, tenemos que andar dignamente. ¿Se acuerdan eso? Bueno, nosotros sabemos que ahora andar dignamente significa encajar,
nosotros tenemos que encajar, ¿no?, en la forma, ¿no?, de esta nueva vida que nos ha dado Dios, porque nosotros como piedras vivas tenemos que ser parte de un edificio, ¿no? Entonces el edificio se va construyendo con ladrillo o con piedras. Esos ladrillos, esas piedras tienen que encajar perfectamente, ¿no?, a fin de que vaya edificándose, ¿no?, el cuerpo de Cristo, y del cuerpo de Cristo Dios va a sacar una costilla como hizo con Adán al principio, y de ahí va a sacar la esposa, pero primeramente tiene que edificar el cuerpo. Para Dios edificar el cuerpo yo tengo que encajar ahí, en el cuerpo de Cristo. Fíjese que el diablo, él cree en Dios, pero no encaja. No por creer en Dios uno va a encajar, ¿no? Tiene que encajar a través de las doctrinas, a través de las enseñanzas. Las enseñanzas y las doctrinas son el cincel y el martillo que nos van dando la medida exacta para que nosotros podamos encajar ahí, en el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Porque hay en algunas partes donde se necesita una medida y hay en otra parte donde se necesita otra medida, porque no todos nuestros miembros de nuestro cuerpo tienen la misma medida. El dedo tiene una medida, ¿no? El antebrazo tiene otra medida, la pierna tiene otra medida, y así cada uno en su medida. ¿No? Entonces, pero lo importante es que el Espíritu Santo tiene que trabajar en esa persona, cosa de que esa persona o ese miembro pueda encajar en el cuerpo de Cristo, a fin de que el cuerpo de Cristo funcione perfectamente. ¿Cómo encajamos ahí? Aceptando las doctrinas y las enseñanzas del Evangelio de Pablo o de la gracia. La doctrina de la gracia, Dios se la reveló al apóstol Pablo. Pablo es nuestro maestro, ¿no? Él es el perito. Vamos a leer en 1 Corintios, creo que el capítulo 3. Yo como perito arquitecto, dice, si es que no me equivoco, alguien me puede ayudar con los versículos. Creo que es capítulo 3 de 1 Corintios. En el versículo 3:10, en el 9 dice, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese fundamento es Cristo resucitado, ¿no? También el Cristo que murió en la cruz, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y después nos hace ver Pablo que se puede edificar con 6 elementos diferentes, ¿no? Que está en el versículo 12. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Bueno, y ahí eso lo vamos a explicar en otro momento. Pero ahora nosotros tenemos que ver que nosotros, dice, de la manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, que nosotros ahora, para poder participar de la mesa del Señor, tenemos que encajar, ¿no? Para poder participar de la mesa del Señor tenemos que encajar en el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué dice más abajo? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Tiene que discernir que uno es parte del cuerpo de Cristo. Por un lado es eso,
¿no? El lado práctico de discernir es que yo soy parte del cuerpo de Cristo, y entonces el cuerpo de Cristo ahora tiene una vida, y esa vida es la vida de Dios. Y entonces yo tengo que vivir, ¿no? Tengo que ser conducido por esa vida, ¿no? ¿Y cómo soy? Por medio de las doctrinas, por medio del Evangelio de la gracia, por medio de la doctrina que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, sin negar los otros evangelios. Los otros evangelios nosotros van a confirmar siempre lo que el apóstol Pablo predicó, lo van a confirmar, y Pablo lo va a confirmar a ellos también. Ahora, comer de la mesa, indignamente de la mesa del Señor, significa eso, no andar dignamente, porque leíamos ayer en Efesios, creo que era, en Efesios capítulo 1:10 creo que era, si algún hermano me puede leer. Primero era 4:1, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10, fíjense lo que dice ahí. Alabado sea el Señor. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿vio? Ahí, pero anteriormente dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, vio, ahí nosotros, para poder andar dignamente, necesitamos el versículo 9, donde dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. Y ahí eso nos lleva a Romanos en el capítulo 12, en el versículo, creo que en el versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Tenemos que comprobar eso. Tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero para que nosotros podamos alcanzar el versículo 10 de Colosenses, capítulo 1:10, se tiene que hacer una realidad en nosotros el versículo 9. Amén. ¿No? ¿Qué se tiene que hacer? Dice, para que sea lleno, para de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿no? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Amén. No podemos nosotros como andar dignamente si no tenemos el conocimiento para hacerlo. Amén. Y ahí entran las doctrinas. Ahí entra la doctrina que Dios le reveló al apóstol Pablo. Por eso las hermanas usan el velo en la cabeza, porque la enseñanza está ahí. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 7. Esas son leyes que el Señor nos dio, mandamientos, ordenanzas, la cual la hermana Norma nos viene hablando ya hace rato, para que pueda funcionar el cuerpo de Cristo y pueda edificarse la casa de Dios, a fin de que nosotros le podamos traer gloria al Señor. ¿Cuál es la ordenanza, la ley? Son las doctrinas que el Señor nos deja. Es el conocimiento de su voluntad. Nosotros estamos ¿para qué? Para saciar la voluntad de Dios. Para que Dios nos dé una orden y nosotros podamos cumplirla. ¿No? Y entonces fíjese lo que dice acá. Capítulo 11, hermano, no capítulo 7, 11. En cuanto a cubrirse la cabeza a la mujer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo
todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿No? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Que la cabeza del varón es Cristo. Ofende a Dios, a Cristo, si se cubre la cabeza del hombre. ¿Por qué? Si el hombre no se cubre, póngale excusa al pelo largo, ahí se está cubriendo la cabeza. Y cuando se cubre la cabeza el hombre está diciendo que no hay nadie sobre su cabeza, que él es dueño de su propia vida. Entonces, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, si la mujer no se cubre la cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Acá está hablando del cabello, ¿no? Como que la mujer tiene que usar el pelo largo y se cubre la cabeza con el pelo largo, pero para agradar al hombre, ¿no? Para agradar al hombre se tiene que cubrir, como una señal de que ella está bajo la autoridad del varón. Si vio, usted va a ver que la mujer cuando se rebela contra el hombre, lo primero que se hace es cortar el pelo en el mundo. Hay mujeres que usan el pelo corto, como el hombre, ¿no? Como un acto de rebeldía. Hoy las mujeres se cortan el pelo como los hombres, con lacero. Con lacero se le cortan así, ¿no? Y usted no puede distinguir muchas veces si es un hombre o una mujer, ¿no? Esa es la feminazi que le dicen, que no sé cómo llamarla. No sé cómo llamarla, la verdad que siempre escucho por mis hijos. Ellas se cortan el pelo como hombres, rebelándose, ¿no? Que ellas no quieren tener al hombre como su autoridad. Son enemigos de los hombres. Destrucción al macho, algo así, ¿no? Ese feminismo y todas esas cosas que hoy se escucha por todos lados, bueno, eso es en contra de Dios. Eso es en contra de Dios. Pero nosotros la iglesia no somos así. No, la mujer tiene que usar el cabello largo en lo natural como una señal de sujeción a su esposo, a su hombre, a su marido. Porque ya vamos a llegar ahí. Esa es una enseñanza, es una doctrina para poder encajar en el cuerpo y para poder participar dignamente de la mesa del Señor. Fíjese que no es poca cosa. No es poca cosa. ¿Cuánto me cuesta a mí encajar? ¿Cuánto me va a costar a mí? Mire que me peguen, continuamente me están dando palos. ¿Por qué sentí la palabra de Dios como un palo, como un machete? Porque siempre te está resistiendo. Sométase a la palabra de Dios y ya eso que era un palo se va a pasar derecho a otro, le va a llegar a otro, pero a usted ya no le va a llegar. Porque usted ya está ahí, se dejó moldear por la palabra de Dios. Entonces, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo que se hubiese rapado. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello, que se rape, o si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Acá el griego no dice que la mujer tiene que tener, en la versión antigua no dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza, sino que la mujer tiene que tener señal de que está bajo autoridad. La mujer no tiene autoridad, la mujer está bajo autoridad. ¿Por qué? Ella perdió cuando hizo caer al hombre, perdió esa igualdad que tenía, la perdió. ¿No? Ahora por Cristo fue
Ahora no hay eso de que el hombre es el macho y la mujer es la parte débil. Ahora es una ayuda idónea, pero la mujer no tiene autoridad sobre el hombre porque ella hizo caer al hombre. Y esa fue la consecuencia de esa caída, es que ahora la mujer tiene que tener señal de que está bajo autoridad. Entonces dice, pero por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, que nos necesitamos mutuamente. Pero la autoridad la tiene el varón. Si bien tenemos que reconocer que no puedo estar sin mi mujer, necesito de mi esposa. Y usted y la mujer necesita de mí también. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza, acá hablando de lo natural, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello, pero eso es lo natural. En lo espiritual es otra cosa diferente. En lo espiritual la mujer debe cubrirse la cabeza como una señal de que la iglesia está sujeta a Cristo. Amén, gloria a Dios. El velo es como una señal de que la iglesia está sujeta a Cristo. No es una señal que la mujer que usa el cabello está sujeta a Cristo. Porque hay mujeres que usan el velo pero no están sujetas a Cristo. Pero ese no es el mensaje del velo. El mensaje del velo es que la iglesia está sujeta a Cristo. Está bajo autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el marido de la iglesia. Él es el esposo y así como en lo natural la esposa tiene que estar sujeto al esposo, así en lo espiritual también la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, que es el esposo de la iglesia. ¿Se entiende, hermano? Esto es algo difícil de aceptar para la carne. No, es difícil de aceptar, pero la nueva creación se goza. Acepta eso. Gracias. Entonces, pero aceptar la palabra de Dios es el requerimiento que nosotros tenemos que tener para poder participar de la mesa del Señor dignamente. ¿Cuál palabra? Toda la palabra. Amén. Toda la enseñanza. No parte de la enseñanza, toda la enseñanza. Si yo obedezco a la palabra de Dios, ¿no?, que se me enseña, ¿no?, entonces yo puedo participar dignamente de la palabra de Dios, ¿no? Y ahí entra, fíjese que acá no está hablando de que yo no puedo participar de la mesa del Señor porque pequé. Veo que a nosotros nos enseñaban que si pecamos, nosotros no podemos participar de la mesa del Señor. Acá no estamos hablando del pecado, acá estamos hablando de la desobediencia a la palabra de Dios, que también es pecado. Por eso Pablo tuvo la necesidad de enseñar sobre la mesa del Señor. El Señor le pidió a Pablo que enseñara eso. Entonces, volviendo a 1 Corintios 11, dice: de modo que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y entonces, ¿cómo lo relacionamos con lo que está escrito antes? Antes, Pablo nos hace ver que había una falta de amor de un amor ágape en la iglesia. Porque no estaba la iglesia conduciéndose por medio del amor de Dios. Porque los hermanos traían las viandas, ¿no? Y traían seguramente que traían vino también para tomar en la iglesia. ¿Es pecado tomar vino? No es pecado tomar vino. No, lo que es pecado es emborracharse. Eso es pecado. Yo le aconsejo a aquellos que han salido de la borrachera que no prueben un vaso de vino nunca más, porque si Dios le sacó, ¿para qué va a volver ahí? No tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra del Señor. Pero si por
por causa de mi hermano, dice, no tomaré vino. No, para no hacer caer a mi hermano. Pero usted en su casa puede hacer como usted quiera. Es así, la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pero cada uno tiene que ver que no abusar de esa libertad para hacer caer al hermano débil. No enseña así la palabra. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Amén. Entonces, no juzguemos esas cosas. No, y no, que juzguemos no poner tropiezo al hermano, dice. Juzguemos no poner tropiezo al hermano, eso sí. No, pero el hermano tiene libertad. Dios le ha dado esa libertad. Y yo no le puedo quitar la libertad que Dios le dio. Yo no le puedo, por más pastor que yo sea, no puedo quitarle esa libertad. Yo tengo que establecerlo en esa libertad que Dios le ha dado. ¿No? Tengo que establecerlo. Entonces, vamos a que tomar la mesa del Señor es indignamente, es no seguir las enseñanzas, las doctrinas, ¿no?, del Evangelio de la Gracia. Entonces, ahí la iglesia estaba fallando ahí, porque traían su cena, cada uno traía su cena, y cada uno traía comía lo que trajo, y bebía lo que trajo, y no se ocupaba que el hermano que no tenía comiera o bebiera. Y eso era una falta. Eso no era la mesa del Señor. No era la cena del Señor eso. Eso nada tenía que ver, esa mezquindad, ese egoísmo, esa falta de sensibilidad por el hermano, no tenía que ver nada con la cena del Señor. Porque mire si Jesucristo hubiera hecho así con nosotros. ¿No? Él nos vio ahí hambrientos, sedientos, ¿no? Nos vio con sed. El que tenga sed, venga a mí, beba, dijo el Señor. Amén, gloria a Dios. El que tenga hambre, venga a mí. Amén, gracias, Señor amado. Entonces, mire si Jesús, Él trajo la vianda desde el cielo, Amén, pero no se la guardó para Él solo, sino que la compartió. amén, ¿No? gloria a Dios. ¿Con qué usó Jesús para hacer eso? Usó el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios usó Jesús para hacer eso. Entonces, participar de la mesa del Señor dignamente significa hacerlo con todas las doctrinas y mandamientos y estatutos, por así decirlo, porque eso hay que mirarlo bien después, que la gracia nos trajo. Pero ahora la gracia nos ruega, no ordena la gracia, no obliga la gracia. Pero sabe el hermano que el que participa indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquel que participa indignamente de la mesa del Señor. Uno de los motivos más terribles en la cual una persona, un cristiano, no puede participar de la mesa del Señor cuando está separado en la comunión con el cuerpo de Cristo. No tiene comunión con su hermano. Estar dividido del cuerpo. No puede un hermano, nosotros no podemos dividir el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo dividimos el cuerpo de Cristo? Cuando estoy separado del hermano por alguna ofensa, por algo que el hermano me hizo. Entonces yo me separo de él, una raíz de amargura, una falta de perdón me divide, me separa de él, y entonces eso no es correcto, no puedo participar de eso, de la mesa del Señor. Y entonces vamos a lo que el Señor le dijo, como cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. No te digo tan solo 7, sino 70 veces 7. ¿En cuánto? ¿En toda la vida? No, en cada día. 70, no puede ser que una persona 70 veces nos ofenda en un día. Es decir, que tenemos que vivir perdonando. Y para no estar perdonando, y tenemos que relativizar. No se haga problema, hermano, no pasa nada. Pues no puedo estar perdonando 70 veces 7. Entonces, que se arregle con Dios. No, el hermano. A mí, yo no tengo nada contra él. Entonces, participar de la mesa del Señor indignamente. Ahora, para poder participar dignamente, tengo que discernir el cuerpo del Señor. Porque dice en el versículo, en el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor.
¿Qué tengo que discernir? Que el hombre viejo murió. Esa parte también tengo que discernir. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Él llevó al hombre viejo y lo crucificó y lo mató y lo enterró y nunca más se levantó el hombre viejo, sino que ahora se levantó una nueva creación. Tiene que, para participar de la mesa del Señor. Gracias, Señor amado. Ya cuando la persona aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esa persona tiene derecho a participar de la mesa del Señor. Porque fue bautizado por la fe en la muerte de Cristo. Recibió la salvación, recibió el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tiene derecho a participar. Pero después él tiene que aprender a participar de la mesa del Señor dignamente. Por eso está la enseñanza después. Quiere decir que el hermano tiene que aprender primeramente que el hombre viejo murió, tiene que aprender que el cuerpo del pecado fue destruido, Él apenas recibió a Cristo como Señor y Salvador, él puede participar en la mesa del Señor. Pero después tiene que aprender a hacerlo dignamente, ¿no? Mientras que él no reciba la enseñanza, él no es culpable. Pero cuando recibió la enseñanza, como ustedes no la están recibiendo ahora, entonces ustedes no pueden participar de la cena del Señor como lo venían haciendo, de cualquier forma. No, ahora lo tenemos que hacer dignamente. ¿Se entiende, hermano? Amén. Alabado sea el Señor. ¿Podemos participar la mesa del Señor en pecado? No. ¿Podemos participar la mesa del Señor sin congregarnos? No. Porque si no me congrego, estoy separado del cuerpo de Cristo, divido el cuerpo de Cristo, y bueno, y ahí el Espíritu Santo nos va a ir llevando a nosotros por medio del conocimiento de su voluntad. No. ¿Puedo participar de la mesa del Señor si no ando dignamente conforme a la vocación en la cual yo fui llamado? No. Pero eso me lo tiene que hacer saber el Señor por medio del conocimiento que yo voy recibiendo. El Espíritu Santo me va a amonestar en mi corazón, en mi conciencia, que no puedo participar porque yo no estoy andando conforme, como dice ahí Colosenses, capítulo 1:10, dijimos, para que andéis conforme a la vocación, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tiene que llegar una etapa en nuestra vida que tenemos que participar de la mesa del Señor, ¿no? Agradándole en todo al Señor. Eso es participar en la mesa. Cuando conozco su voluntad agradable y perfecta, ya no participo de la mesa del Señor como participaba antes. Ya hay una mayor responsabilidad. ¿Se va entendiendo eso? Y Pablo, ellos participaban de la mesa del Señor, los corintios, pero no lo hacían dignamente. Entonces tuvo la necesidad de la enseñanza, ¿no? Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos participado de la mesa del Señor indignamente? Pero no teníamos el conocimiento, no conocíamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, no conocíamos a la vocación a la cual nosotros fuimos llamados, ni sabíamos que éramos una nueva creación. Bueno, pero en el desconocimiento Dios nos toma en cuenta, pero una vez que estamos en el conocimiento de su voluntad agradable y perfecta, entonces Dios toma en cuenta. ¿Se da cuenta, hermano, de eso? Que el Señor le haga entender. Amén. 29. Estamos 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora dice, ¿cuál es la verdadera cena? ¿No? La verdadera comida. Jesús dijo, yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Él era, porque comparándose con el maná que había descendido, que Dios le había dado al pueblo de Israel en el desierto. Ellos creían que Dios le había dado el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo, ¿no? Y Él se presentó como la comida, ¿no? Y la bebida que las personas tenían que comer y beber para poder perdurar eternamente.
Ahora, ¿cuál es la bebida? La verdadera mesa del Señor. La verdadera mesa del Señor nosotros sabemos que es cuando comemos de su palabra. Amén. Esta es la verdadera comida. ¿No? Nosotros comemos del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor cuando comemos su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿No? ¿Y qué nos da a comer su palabra a nosotros? El Señor mismo nos da a comer. El Señor nos da a comer su palabra a nosotros. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios por medio de que Dios nos da a comer a nosotros. ¿No? Por eso dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y entonces, ¿eso qué es? Eso que está ahí. Y la Biblia dice que este es el cuerpo y la sangre del Señor. Eso dice la palabra. Y entonces, ¿eso a nosotros nos alimenta espiritualmente? No, no nos alimenta. Lo que nos alimenta espiritualmente es esta. Esto nos alimenta. Pero nosotros, cuando Jesús se sentó con los discípulos y le dijo, tomó el pan y le dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Y esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, le dijo. Entonces ellos tomaron y comieron y bebieron. Pero ahora nosotros sabemos que cuando nosotros tomamos la mesa del Señor, espiritualmente hablamos, es cuando nosotros comemos y bebemos la palabra del Señor. Amén. Pues ese es el verdadero alimento que a nosotros nos fortalece y nos bendice a nosotros. Cuanto más nosotros comamos la palabra de Dios, mayor la bendición que nosotros vamos a alcanzar, mayor el conocimiento de su voluntad. Y también vamos a poder participar dignamente porque vamos a andar conforme a nuestra vocación. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, no come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿No? Hay hermanos que están debilitados espiritualmente, hay muchos hermanos que están enfermos, ¿no? Y hay muchos que están sin fuerza para nada porque están durmiendo, espiritualmente duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Entonces cada uno debe examinarse. Y ahí en 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice así. 2 Corintios capítulo 13, 5, hermano, segunda. ¿Está atendiendo usted la palabra del Señor? ¿Se está gozando usted la palabra del Señor? ¿O le está aburriendo? 13:5. Amén. En primera, ¿no? Segunda. 13:5 de segunda de Corintios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero y conocierais que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, fíjese, hermano, usted tendría que estar gozándose, alegrándose, porque estamos siendo iluminados en lo que es participar la mesa del Señor dignamente. Amén. Gloria a Dios. No, si usted no anda dignamente, no, si su conciencia, porque examínese a usted mismo, no, si su conciencia no le da testimonio de que usted anda conforme a la vocación en la cual fuiste llamado, usted no participe de la mesa del Señor. Porque juicio come y bebe para sí, dice. Más vale, antes es mejor encajar, alcanzar esa dignidad. Usted tiene que alcanzar esa dignidad en el cuerpo de Cristo, en la voluntad de Dios. Tiene que alcanzar, aceptando todas las doctrinas, las enseñanzas del Evangelio de la Gracia. Tiene que aceptarlo.
Dice, por eso Pablo se dijo a sí mismo, yo soy esclavo de Jesucristo. Amén. ¿No? Él era un hombre que obedecía así, obedecía sin razonar. El esclavo se le manda a hacer algo y él lo hace sin razonar. A mí mi amo me mandó a hacer esto y yo lo hago. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén, de que no hay problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. A veces los hombres, para obedecer, pensamos demasiado. Razonamos demasiado. ¿No? Pero, ¿y el Espíritu Santo para qué está? ¿No? Yo voy a reemplazar el Espíritu Santo por la inteligencia mía o por la capacidad humana que yo tengo, sería tonto. No, yo más vale tengo que cada día crecer en reconocer la guía del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo me va a llevar, Él me va a mostrar, me va a hacer saber mi condición delante de Dios, el poder que fluye en mí. Todo eso nos hace, porque Él dice que analiza lo profundo de Dios y nos los hace saber a nosotros. ¿Conoce ese versículo? Amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Más siendo, dice, por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense, somos castigados por el Señor, ¿no? Cuando nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos para participar de la mesa del Señor. Nosotros para participar de la mesa del Señor tenemos que encajar en la doctrina, a través de la doctrina en el cuerpo de Cristo. Por eso aquí dice discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo soy yo? ¿Qué función tengo que cumplir yo en el cuerpo de Cristo? Todo eso tiene que examinar usted, saberlo. Tiene el Espíritu Santo, no necesita que el pastor le diga a usted qué don tiene usted. Usted tiene el Espíritu Santo, que le da testimonio y que va a dar testimonio en la iglesia cuál es su don. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gracias le damos al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir a través de tomar la cena del Señor indignamente. Lógicamente cae de maduro que en pecado no podemos participar. Porque si nosotros estamos en adulterio, estamos en fornicación, hay orgullo, vanagloria, todo eso es pecado. Y entonces no podemos participar de la mesa. Eso no es andar dignamente. Eso no es cajar en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo rechaza todo eso. El cuerpo de Cristo no tolera todos esos pecados. No podemos participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero acá el asunto en Corintio era que ellos no tenían comunión con los hermanos más pobres, los ricos. ¿No? Lo que tenían para compartir no compartían. Eran mezquinos. La mezquindad, si usted tiene mezquindad en su corazón, no está andando conforme a la regla. Usted no está encajando ahí. No está encajando ahí en el cuerpo de Cristo. Usted creerá que está encajando, pero no. El Señor trata. Por eso siempre cuando se habla de ese tema, usted le cosquillea. ¿Cuántas veces hablan de esto, hablan de lo otro? ¿Cuándo la van a terminar con eso? Y no, el Señor quiere que vos entres ahí en el edificio, que vos calcés ahí. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que está pretendiendo. Por eso, cuando nos duele una enseñanza, una palabra, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Usted tiene que examinarse, ¿no? Entonces usted tiene que encajar. Si usted encaja con las doctrinas, con su andar en el Señor, entonces usted puede participar. Entonces por eso dice que cada uno debe examinarse a sí mismo. Antes en nuestra iglesia el pastor determinaba quién participaba y quién no participaba de la mesa del Señor. Pero ahora esto no es así. Cada uno debe de examinarse a sí mismo. Usted tiene que ver si es digno o no es digno de participar de la mesa del Señor. Amén, hermano.
Y nosotros sabemos que el conocimiento de su voluntad nos hace saber si somos dignos o no somos dignos de la mesa del Señor. Ahora vamos a ir a la última parte, todavía tenemos unos minutos. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiéndolo dado gracias, partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces ya no es el pan. Ya no es el pan, ya es el cuerpo. Porque nosotros lo miramos como pan, pero no es pan, es el cuerpo de Cristo. Amén. Porque la Biblia dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Entonces para nosotros es el cuerpo del Señor. Amén. Gracias, Dios. Señor. Gloria a Dios. Que por vosotros es partido. ¿Por qué fue partido? No, para que todos podamos alimentarnos de Él. Amén. Gloria a Dios. Porque Él fue partido, Jesús, para que cada parte de nosotros podamos comer de Él. Para eso fue partido. Este es mi cuerpo para que por vosotros es partido. Haced todo esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que ya no es vino, sino que es la sangre. Eso la fe declara así. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Gloria a Dios. Así que pues todas las veces que comieras de este pan y bebieras de la copa, la muerte del Señor anunciáis. Fíjese, anunciamos la muerte del Señor. Señor, gracias. Jesús. ¿Cuándo? Cuando participamos de la mesa del Señor dignamente. Gracias, Señor. Amén. Nosotros tenemos que darle valor a las cosas. Amén. Por ejemplo, yo estaba pensando el otro día, ¿cuánto vale mi oración hacia otra persona? Veo que a veces las personas nos piden oración. ¿Cuánto vale mi oración? La oración vale según el valor que uno le da. El valor de la oración la pongo yo. ¿Vale mi oración? Vale. Usted ora por una persona, la bendice, intercede por él delante de Dios. Ahora resulta que esa persona ni le hace caso a su oración. ¿Qué pasa con esa oración? Es como una oración vana, no produjo nada. Pero no produjo nada no a causa sino a causa de que esa persona no la recibió. Por eso me encantaba esa parte que Jesús decía, conforme a tu fe se te sea hecho. Amén. Él le daba valor a su oración el Señor Jesús. No vaya a ser que alguien pueda decir, mira, Jesús no lo sanó. No, Jesús oraba por él, pero era conforme a la fe de él. Entonces tenemos que darle valor nosotros a las cosas. Nosotros tenemos que darle valor. Mi oración es importante. Entonces tengo que ver, no hay que ser apresurado, tampoco para imponer las manos, dice el Señor. ¿Cuánto vale la imposición de manos? Para mí. Es muy importante. No puedo imponer las manos a cualquiera, porque si no se va a relativizar. Mire, si pongo la mano sobre una persona que no es digna, que no es sincera, ¿qué hace eso? Eso descalifica el hecho, la bendición que yo le estoy dando. No se ve. Pero si nosotros bendecimos a personas sinceras, verdaderas, entonces eso va a tener un resultado favorable, ¿no? Para mí y para la persona también. La mesa del Señor, ¿cuánto vale para nosotros? ¿Cuánto vale para mí la mesa del Señor? ¿Participar de la mesa del Señor vale o no vale? Amén. Gloria a Dios. ¿Es importante para mí participar o no? Amén. Entonces, nosotros tenemos que darle valor a esas cosas. Pero ¿cómo le damos valor a la mesa del Señor? Participando dignamente de ella. Amén. Gracias, Señor. Nosotros servimos la mesa del Señor, no le podemos negar a los nacidos de nuevo la mesa del Señor. Pero participar de la mesa del Señor, ya cada uno debe examinarse a sí mismo. Si usted participa de la mesa del Señor indignamente, juicio come para sí. Dice así el Señor. Va a ser castigado por el Señor. ¿No? Y es mejor que le castigue la policía que le castigue Dios. ¿No? Cuando el castigo de Dios o la disciplina de Dios le llega a un hijo de Dios es terrible. Porque Dios es firme. Para corregir, Él sabe cómo hacerlo. Nosotros somos blandos para corregir. Le decimos no a nuestro hijo.
enojado le decimos que no, y al ratito ya se lo estamos dando. Pero Dios no es así. Dios es firme. Porque Dios cuando castiga lleva una intención, ¿no? De hacerlo volver, de enderezarlo. Y eso nadie lo va a cambiar. Hasta que no lo vea enderezado, hasta que no lo vea vuelto, no lo va a sacar. ¿Entiende, hermano? Entonces nosotros tenemos que darle valor a lo que es la mesa del Señor. ¿Y cómo le doy el valor? Participando dignamente. ¿Cuándo participo de la mesa del Señor dignamente? Cuando no soy digno. No soy digno de participar de la mesa del Señor. ¿Entiende? Pero participo porque estoy de acuerdo, encajo con todas las doctrinas y enseñanzas, ¿no? Del Evangelio de la Gracia. Por eso participo. No porque soy digno, sino porque ando dignamente. Nosotros no somos dignos de participar de la mesa del Señor. Pablo decía, no soy digno de ser apóstol de Jesucristo porque fui perseguidor de la iglesia. Nunca tenemos que sentirnos dignos de participar. Nosotros no somos merecedores. No, pero participamos dignamente porque estamos declarando que estamos encajando, ¿no? Obedeciendo, aceptando las doctrinas, las enseñanzas del Evangelio de la Gracia. Amén. ¿Está entendiendo usted? Entonces ya usted ahora ya va a participar de otra forma de la mesa del Señor. Hasta aquí estuvimos participando de una manera, ahora vamos a participar de otra manera en la mesa del Señor. Por eso, hermano, una vez por mes estamos haciendo la mesa del Señor. Entonces usted tiene que, durante todo el mes, tiene que andar como digno de la vocación a lo cual fue usted llamado. ¿Para qué? Para poder participar de la mesa del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermanos amados. Le invito a ponerse de pie, hermano. El hermano Nicolás nos lee la palabra. El hermano Argota sirve la mesa del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús.